honra y gloria sea dada a Dios. Amén. Hermano, estaba ahí con el móvil, estaba buscando un himno que en el himnario 5 de la congregación era meu ser entrego a Cristo, ¿sabes? ¿Cuál es este himno en el himnario 4? No estaba consiguiendo descubrir cuál era. Hermanos, mi corazón ya está palpitando aquí mucho y he pasado la tarde ya con mi corazón casi saltando por la boca por sentir una presión también y una presencia de Dios muy fuerte y una gran responsabilidad, porque hoy vamos a hablar de un tema de la palabra de Dios, que es el tema fundamental, es el centro del mundo, es el centro del universo, es el centro de tu corazón, de tu vida. Y si ese asunto que vamos a hablar ahora aún no es el centro de tu vida y de tu corazón, deberá serlo. Y en nombre del Señor Jesucristo pasará a serlo después de esta palabra. Yo creo de todo mi corazón, porque ya me encuentro ferviendo por la presencia de Dios, que tú serás cambiado y transformado y salirás de aquí más revestido de la gloria de Dios. Porque muchas personas buscan la felicidad, buscan alegría y buscan la verdadera felicidad y alegría, paz interior y el bienestar en otras personas, en su esposo, en su esposa, en el local que vive, en su casa, en el coche que tiene, pero no han conseguido encontrar aún dónde está el verdadero tesoro de vivir a 100%, de vivir con bienestar total. Pero hoy vamos a hablar de eso, esto mismo, cómo atingir el bienestar total, la felicidad total, y eso es posible lograr eso a través de una cosa que se llama palabra de Dios, una cosa que se llama el creador de tu alma, que te creó, que te formó y que cuida de ti todos los días. Escucha bien, abre tus oídos para escuchar eso que te digo. Existe un Dios poderosísimo que te creó, te formó y cuida de ti a todo instante. Cuando te despiertas por la mañana y estás arreglando tu pelo, cuando estás te duchando, Dios está ahí a tu lado cuidando de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar de la mayor obra que Dios ha hecho, del mayor hecho que Dios un día ha hecho, que fue la muerte del Señor Jesucristo. Glorias al nombre del Señor Dios. Y para eso, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Marcos, capítulo 16. Glorias al nombre del Señor. Capítulo 16, no, hermanos, perdón. Es Marcos. Déjame buscar aquí que siempre me olvido. Glorias al nombre del Señor. Aleluya, gloria al Cordero, aleluya. Capítulo 14, versículo 32. Así se escucha. Glorias a Dios. Tiene que estar más lejos. Glorias a Dios. Marcos, capítulo 14, versículo 32. Bendito sea el nombre del Señor. Como hermano ha dicho, hermano, nuestra mente debe estar ligada en el Dios Todopoderoso. Debemos estar en una plena comunión con el Dios Todopoderoso, porque no estamos delante de un rey, ni de una reina, ni de un cantante, ni de un actor de películas, de novelas. No, estamos delante del Dios Todopoderoso. Entonces vamos a leer esta palabra de Dios con mucha comunión, clamando a Dios para que esta palabra penetre dentro de nuestro corazón y que haga un cambio en nosotros, y que a cada día más tu corazón pueda ser una luz y lleno de pedras preciosas de nuestro Dios. Glorias al nombre del Señor. Hagamos la lectura entonces, hermano, en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Y vinieron al lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Jesucristo dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y les dijo, está muy triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí y velad. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles, aparta de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en la verdad está pronto, mas la carne es enferma. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora es venida, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí el que me entrega está cerca. Hasta aquí, hermanos. Amén.
Glorias al nombre del Señor. Hermanos, voy a abrir aquí el ordenador, pero no es para ver un juego, es para ver unas citas bíblicas que he puesto aquí mientras oraba y Dios nos iba guiando para que pudiera hoy explanar y explicar y enseñar un poco mejor el verdadero cristianismo. Doy gracias a Dios perante todos vosotros y aprovecho para rendir gracias a nuestro Dios, porque a cada día más Dios nos revela cada vez más de sus palabras y aquilo que está escrito, que Pablo ha escrito, que aquellos que le buscan cosas maravillosas, misterios les serán revelados, y a cada día más Dios nos tiene revelado cosas maravillosas para nosotros. Entonces me quedo muy contento y ese evangelio yo quiero transmitir a vosotros, el verdadero evangelio sano, no con alteraciones, adulteraciones que el hombre hace para adaptar el evangelio a sus propios deleites y deseos. Glorias al nombre del Señor. Sabemos que hemos leído aquí, hermanos, la pasaje de que pasó en Getsemani, el monte de los olivos. Jesucristo, después de celebrar la Pascua con sus apóstoles y establecer la Santa Cena, que vamos a también practicarla en el próximo mes, glorias a Dios, salió entonces, cantaron un himno ellos, y ellos fueron hasta este monte de Getsemani. Y ahí, como hemos leído, él ha sufrido mucho, se ha angustiado mucho. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba cerca el momento que él iba a ser preso, condenado, iba a sufrir la muerte y a traer sobre sí todos los pecados. Fue esto que hemos leído. Pero para comprendermos bien, hermanos, este pasaje, esta cosa que hemos leído, debemos hablar de la Pascua, que es esto que ha pasado ahora esta semana, que está toda adulterada. Sabemos que la verdadera Pascua, hermanos, pasó en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba hecho cautivo en Egipto, y ellos empezaron a clamar a Dios, y un día Dios llegó a Moisés y le habló a través de una zarza que ardía, y él miraba la zarza y la zarza estaba ardiendo y la zarza no se consumía, y él ha dicho, es una visión de Dios. Entonces Dios le habló, Moisés, el pueblo que está en Egipto está me clamando, y su voz y su clamor ha llegado hasta el cielo, vete que yo te enviaré a sacar el pueblo de ahí. Y entonces fue Moisés con 80 años y Aarón con su hermano con 83 años, mira cómo la edad de ellos, y ellos llegaron al Egipto. Moisés era conocido del faraón, glorias a Dios, y llegóse al faraón juntamente con los ancianos de Israel para hablar y pedir a faraón que dejase el pueblo salir de la esclavitud y para que fuera a adorar a Dios. Y la misma invitación Dios hace para vosotros también. Muchos de vosotros son creyentes y sirven a Dios, conocen a Dios desde niños, y otros conocen a Dios hace poco tiempo, pero la invitación que Dios hace para vosotros es que vengan, salgan del Egipto, de la esclavitud y del pecado, y vengan al desierto a adorarme, que yo os llevaré a una tierra que emana leche y miel, prosperidad, salud y felicidad os daré. Bendito sea el nombre del Señor. La misma invitación fue hecha entonces para el pueblo de Israel, pero ellos dudaron de Moisés, pero entonces Moisés fue ahí y demostró los milagros de Dios. Puso su mano dentro de su vestimenta, y cuando sacó su mano estaba enferma, y cuando puso otra vez dentro de su vestimenta y sacó, ella estaba sana, y la vara que él tenía lanzó al suelo y se transformó en serpiente. Entonces ahí el pueblo empezó, no, verdaderamente este hombre tiene Dios. De la misma forma Dios trabaja con nosotros. Por veces necesitamos de señales, y esas señales vienen sobre nosotros, glorias a Dios, a través principalmente de la visitación del Espíritu Santo, pues Jesucristo ha dicho, yo voy para el Padre, pero vosotros no se quedarán huérfanos, yo enviaré mi Espíritu Santo que habla con vosotros. Y en Romanos está escrito, capítulo 8, que nosotros, el Espíritu de Dios testifica en nuestros espíritus, diciendo que nosotros no somos más esclavos, pero somos hijos de Dios. Pero muchas veces vosotros continúan pensando que vosotros son siervos, solamente siervos de Dios, pero ya no son más siervos de Dios, vosotros son hijos amados de Dios. Mira qué interesante, la Biblia llama que Jesucristo es el hijo primogénito, pero después de su muerte la Biblia nunca más llama a Jesucristo de su hijo primogénito. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de la muerte del Señor Jesucristo, Dios tiene otros hijos que son todos vosotros, que a través del sangre del Señor Jesucristo ahora son hijos de Dios. Por eso cuando nos llegamos en la presencia de Dios, cuando estamos aquí en el culto, cuando estamos orando, debemos saber que estamos hablando con nuestro Padre y no con un juez maldoso, con una barba muy grande, un viejo como las personas imaginan. No, es tu Padre que cuida de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y así fue, hermanos. ¿Qué pasó? El faraón no dejó el pueblo salir.
Entonces Dios en el día siguiente fue ahí a Aarón y Moisés. Mira qué maravilloso como que nuestro Dios es poderoso. No dejes que tu mente se escape para otros locales, hermano. Fíjate en estas palabras. Llegó entonces Moisés y Aarón con la vara de Aarón y Aarón ha direccionado la vara así en dirección al río donde Faraón se bañaba. En el día siguiente, en el exacto momento, esta agua se transformó en sangre y todas las aguas del Egipto se transformaron en sangre. Aún así, Faraón no ha dejado el pueblo salir de ahí, glorias a Dios. Pero entonces fue la segunda plaga, la tercera, la cuarta. Cuando llegó a la séptima plaga, ¿qué pasó? El Faraón ha dicho para Moisés, vale, entonces voy a dejar tu pueblo ir a adorar a tu Dios y servir a tu Dios en paz. Pero solamente van los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y Moisés ha dicho, no, tiene que salir todo el pueblo tiene que salir, el pueblo completo tiene que salir del Egipto. Entonces Dios ha enviado la octava plaga, la nona plaga, que fueron 3 días de oscuridad, 3 días sin sol en el Egipto. Y entonces Faraón ha dicho, vale, ahora pues voy a dejar el pueblo ir al Egipto, al desierto para alabar a Dios, pero solamente van los hombres, mujeres y niños, pero el gado se quedará. Y Moisés ha dicho, no, va a salir todo. Y de la misma forma pasa con nosotros, hermano. Fíjate y escucha bien lo que te digo. Muchas veces estamos sirviendo a Dios, nuestra alma va a ser salva, pero el Satanás, el diablo, el enemigo de nuestra alma está diciendo, vale, él va a ser salvo y va a entrar en el cielo, pero aquí en la tierra su vida será una desgracia. Aquí en la tierra su hermano, su familiar, su esposo, su esposa o su hijo se quedarán viviendo siempre mal. De la misma forma pasa, pero hoy Dios dice por esta palabra que no será de forma completa. Esta iglesia va a alcanzar el evangelio verdadero y completo. Si tú quieres y si tú deseas, tú vas a encontrar el verdadero evangelio completo, porque la salvación de la alma es completa, es salvación de emoción, es salvación de nuestro espíritu, es salvación de nuestra vida matrimonial. Todo Dios hace. Simplemente debemos entrar totalmente, completamente en la presencia de Dios, y el diablo continúa aún prendendo muchos de vosotros, continúa aún segurando, sujetando a vosotros. Una parte sirve a Dios, pero otra parte no. Una parte ha comprendido, pero otra parte no. Si alguien llega y habla mal de Dios, tu corazón no se queda herido. Si alguien llega para ti y dice que la Biblia no sirve de nada, tu corazón no se hiere y tú no tienes respuestas para dar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy por esta palabra, tu alma se quedará un poco más cerca de Dios. ¿Crees esto? Tienes fuerza en tu corazón y fe. ¿Quieres alcanzar algo nuevo de Dios? Hermanos, hubo un hombre llamado Zacarías. En Zacarías 47 está escrito eso. Glorias a Dios. Dios ha dado una visión a Zacarías. Y él ha visto una casa muy bonita. Y al lado de la casa ha visto un hombre, glorias a Dios, que era semejante al hijo del hombre. Era semejante a un ser humano, pero era un ángel. Y ese ángel tenía una caña que servía para medir 1 metro. Y él ha enseñado para Zacarías esa casa, que era en la verdad un templo. Sabemos que en el antiguo pacto Dios habitaba en los templos, los tabernáculos. Pero continúa la visión y el ángel lleva a Zacarías hasta un río. Y simplemente lo que pasó en la visión fue eso. El ángel llegó al río y midió una parte del río y ha dicho, Zacarías, entra en este río. Y un detalle, este río salía de dentro de la casa, de dentro del templo. Y entonces Zacarías ha dicho, vale, voy a entrar. Y ha entrado hasta los tobillos, la agua llegó hasta los tobillos. Entonces el ángel otra vez midió una parte y ha dicho, entra un poco más. Y él ha entrado más en este río hasta las rodillas. Y otra vez midió y ha dicho, entra un poco más. Y él ha entrado, la agua estaba más arriba. Midió otra vez y él ha dicho, entra un poco más en el río. Y cuando él entró ya no tenía más pie, tenía que nadar. Y el ángel ha dicho, ahora vuelve otra vez para atrás. Y empezó a hablar, este río que está aquí es el río que da la vida. Los árboles que están acerca de él tienen siempre sus frutos y sus hojas. Y hermanos, nosotros muchas veces leemos esto y no entendemos nada de lo que él está diciendo. Pero si leemos toda la palabra de Dios, empezamos a entender. Sabemos que Juan en Apocalipsis ha visto también un río que salía del trono de Dios. Mira la relación y cómo es semejante a las dos visiones. Y este río es el río de la agua de la vida. Lo que los teólogos creen que este río que Zacarías ha visto y que Juan ha visto también en el cielo se llama
llama Espíritu Santo de Dios. Y una cosa interesantísima es que hay porciones del Espíritu Santo. Mira como el ángel habló con Zacarías, entra con la agua hasta los tobillos y ha dado una medida, otra medida con la agua hasta las rodillas, otra medida, y empezó a llamarle hasta el punto que él tuvo que nadar, que él estaba ya siendo levado por la corrienteza. Y de la misma forma se pasa con nuestra vida espiritual, nuestra santidad y con nuestro Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, hermanos. El ángel nos llama, Dios nos llama a través de la palabra. Vosotros pueden se preguntar por qué Dios envía palabras tan difíciles y tan duras aquí para esta iglesia, porque Dios requiere más aún de vosotros. Vosotros son hijos especiales, que vosotros están pedras preciosas perante Dios, que Dios os llama para un poco más. Vente aquí un poco más, estoy midiendo y quiero que tú entres más en el río, y que tú debes hacer es entrar en este río del Espíritu Santo hasta no teneres más pie, hasta seres llevado por la corrienteza, por no estares más seguro, pero aún nosotros somos pie en el suelo, como se dice normalmente. No nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, pero despréndete a partir de ahora, ya en este culto, despréndete, porque hoy Dios tiene cosas maravillosas para hacer con cada uno de vosotros. Vosotros necesitan de una cosa especial del cielo, bendito sea el nombre del Señor. Vosotros necesitan de escuchar algo que viene del cielo, porque esta vida es afanosa, esta vida es difícil, y realmente Dios conoce el dolor de vuestro corazón, bendito sea el nombre del Señor. Y hoy Dios va a enviar un viento para alentar vuestro corazón, pero tiene que decir una cosa: entra en el río del Espíritu Santo. No te quedes solamente con el Espíritu Santo sobre tus tobillos o sobre tus rodillas, pero entra con todo tu cuerpo para dentro del Espíritu Santo. Hay porciones y Dios nos invita. Tú decides si entras o no. Es tú que decides si sirves a Dios de todo tu corazón o no. Es tú que decides si sirves a Dios por los tobillos o por las rodillas o por todo tu cuerpo. Es tú que decides. Y si tú no tienes fuerza para servir a Dios de esta forma, para entrar en río, hoy a través de esta palabra, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, tú tendrás la fuerza para entrar con todo tu cuerpo en este río. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Este es el Evangelio, este es el poder de Dios, esta es la fuerza de Dios. Este mundo solo nos trae aflicción, pero tú solamente tendrás alegría debajo del sangre del Señor Jesucristo. Tú solamente tendrás alegría en esta reunión, tú solamente tendrás alegría dentro de la casa del Señor. El salmista ha dicho: es mejor un día en la presencia de Dios do que 1000 en otro cualquier local. Es mejor estar reunido. ¿Dónde está reunido? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesucristo? Yo te pregunto, en esta tierra, ¿cómo haces para encontrar Jesucristo? Se encontra Jesucristo, ¿sabes dónde? Donde está reunido su cuerpo, la iglesia, que son vosotros. Por eso están peleados, por eso el demonio pelea contra vosotros y quiere arrancar la voluntad de servir a Dios, porque él no te quiere ver feliz, él no te quiere ver mergullado en el río. Bendito sea el nombre del Señor. Glorias a Dios. Escucha y sepa de una cosa: la alegría y el bienestar está en este local. La alegría y bienestar está en este local. La verdadera alegría y felicidad está en este local. No por las paredes, no por nada de eso, porque aquí está el sangre del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios ha dicho entonces para Moisés: Moisés, a la medianoche mi espíritu va a pasar por Egipto. El espíritu de la muerte va a pasar por el Egipto, y todos los primogénitos van a morir, del ser humano y también del animal. Pero ha dicho para Moisés: Moisés, si tú matas un cordero, sacrificas un cordero de 1 año sin mancha, y pasas la sangre del cordero por los marcos de la puerta, en esta casa que tuviere la sangre del cordero sobre la puerta, el espíritu no va a destruir y no va a matar. Y así ha hecho Moisés. Ha avisado a toda la gente: maten un cordero, porque hoy a la medianoche el Espíritu de Dios enviará un espíritu destructor que va a matar todos los primogénitos de todas las casas, sea del ser humano, sea también del gado. Y así fue, hermanos. A la medianoche el Espíritu de Dios pasó en aquella ciudad, de todos los primogénitos fueron muertos. Pero en la casa que tenía la sangre del cordero, el Espíritu pasó por arriba. Y por eso que la Pascua se llama Pascua, pues viene de la palabra pesaj en hebreo, que significa pasar por arriba. Y es esto que el pueblo judío conmemora hasta hoy.
Y también la Iglesia Católica ha instituido esta conmemoración, pero no hace sentido para nosotros, pues está escrito en la palabra de Dios que nuestra Pascua es Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto todo estaba prefigurando una cosa. ¿Y qué cosa era esa? Cuando Juan Bautista ha visto a Jesucristo por la primera vez, no, pues ellos eran primos, pero no se comunicaban. Un vivía en la Judea y otro no sé dónde, no me acuerdo, no se comunicaban. Y cuando él ha visto, Dios ha dado la revelación inmediata. Mira, este es tu primo, pero es este que es el Mesías. Este es el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. El Espíritu de Dios ahí en Egipto, muchos años antes, no pasó por la casa que tenía la sangre en el marco. Él no pasó ahí. ¿Por qué? Porque ya estaba hecho la justicia. Una muerte, ya hubo una muerte. Un cordero inocente ha sido muerto. Entonces no hacía falta hacer justicia en esta casa. Ellos estaban protegidos por la sangre de algo inocente, de un cordero inocente. Y así pasó, hermanos. Dios, el propio Dios, envió a su propio Hijo, nuestro Señor, para morir en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque todos nosotros que estamos aquí somos malos, tendenciosos a pecar. Y ese pecado tiene que ser justificado. Y en la ley de Dios, quien peca y quien tiene maldad merece morir. Ya hemos explicado eso. ¿Vosotros se acuerdan? Cualquier maldad que sea que exista en un ser humano, este ser humano merece morir. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo como está escrito en Habacuque, que Dios ni siquiera puede ver el mal. Y en él no hay tinieblas alguna. Entonces él es tan santo, que cuando alguien tiene un poco de mal, Dios tiene que automáticamente se alejar de esa persona. Y entonces cuando la vida sale de la persona, pues Dios es la vida, esa persona viene automáticamente a morir. Es así, ¿no es? Por eso Dios ha dicho para Adán, no peques, porque si no, ciertamente vas a morir. Porque Dios se apartó de él. Entonces, todos nosotros merecemos, de forma resumida, hermanos, el Evangelio más o menos así. Todos nosotros merecemos la muerte, pues la maldad ha pasado de Adán para sus hijos, todos nacemos en maldad. Y entonces merecemos la muerte, aunque hagamos las cosas bien. Siempre vamos a cometer un pecado y entonces no podemos entrar en la presencia de Dios, no podemos ir para el cielo. Pero Jesucristo, entonces, Dios ha resuelto ese problema. ¿Y qué Él ha hecho? Ha enviado un hombre a la tierra, que en la verdad fue Él mismo, su Hijo, santo, inocente, y ese Cordero fue muerto en nuestro lugar. Y ahora nosotros entramos por abajo de esta sangre, estamos protegidos, pues creemos que el Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados y ahora no hay más condenación para nosotros, no hay más muerte para nosotros. Por eso tenemos la certeza de la salvación, no por nuestro mérito, porque somos santos o algo así, o somos mejores que otros, no. Porque simplesmente hemos comprendido la obra de salvación de Dios y ahora creemos que Él tendrá misericordia de nosotros. Pero el punto principal que Dios me pide para hablar con vosotros, hermanos, es acerca no solamente que Cristo murió por nosotros, no solamente de eso, porque Él sufrió por nosotros. Y es eso que hemos leído aquí en Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Hemos visto que Jesucristo ha sufrido mucho. Y es este punto que yo quería hablar con vosotros acerca del sufrimiento de Cristo. Miren, hermanos, lo que pasó. Jesucristo llegó en este huerto en un día antes de la Pascua. Este día sería en un jueves, un jueves. En el viernes sería la Pascua, el día de la Pascua. Y esto se pasó en el viernes. Jesucristo ha conmemorado la Pascua un día antes de conmemorar la Pascua. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él era el Cordero Pascual. Él era el verdadero Cordero. Entonces Dios probablemente le ha revelado que Él iba a morir en el día siguiente. Y mira qué interesante este detalle. Cuando Dios ha dicho para Moisés, la Pascua debe ser celebrada de esta forma. ¿Y cómo es que era la celebración de la Pascua? Se cogía en el día 10 del primer mes del calendario judaico. En este día se cogía un cordero de un año sin mancha y dejaba en la casa de la familia para que todos pudiesen mirar ese cordero, para verificar si él no tenía ninguna mancha, si él era perfecto. En el día 10. Al día 14, que es el día de la Pascua, se mataba ese cordero y se comía ese cordero. Entonces, más o menos que ese cordero se quedaba en la casa de la familia cerca de 3 días, 4 días, 3 a 4 días. Sabemos, hermanos, que el ministerio de Jesucristo ha durado
3 años y medio, de 3 a 4 años. Mira, el Cordero de Dios se quedó también en nuestro medio con su ministerio, el mismo tiempo de la proporción años para días que el Cordero se quedó en la casa de la familia. ¿Y por qué que el Cordero tenía que se quedar 3 a 4 días en la casa de la familia? Para mirarse no había ningún dolo. Por eso Jesucristo tuvo su ministerio también de 3 años a 4 años, para que viésemos y comprobásemos que él no tenía ningún mal, ningún pecado, que él realmente era un hombre santificado. Y hermanos, Dios ha dicho así para Moisés: Moisés, entre el mediodía y las 6 de la tarde del día 14 del mes de Abib, el día de la Pascua, tienes que sacrificar ese cordero. Entre mediodía y las 6 de la tarde, era así que funcionaba. Mataba el cordero para comer todos. Y mira qué interesante. Un día antes de la Pascua, Jesucristo conmemoró la Pascua. Por la noche, él fue a orar en el monte de Olivo y ahí él empezó a angustiarse y a afligirse. Hemos leído, ¿no?, que él estaba atemorizado y él decía: velad conmigo, oren conmigo, pues mi alma está sufriendo tanto, tan agoniada hasta la muerte. Tu Salvador, que está ahora en el cielo, se angustió tanto hasta llegar al punto de sentirse con una angustia, una agonía de muerte. Y él ha dicho para sus discípulos: oren conmigo, pues yo necesito de fuerza para pasar por eso. Entonces él fue y empezó a orar y a hablar con Dios: Señor Dios, si es de tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es de tu voluntad, pasa de mí esta misión. Porque él era un hombre como nosotros somos hombres. Mira bien. Tú muchas veces puedes falar: Dios Santo, ¿qué es esto que yo estoy pasando? Dios Santo, ¿por qué estoy sufriendo con eso? Dios Santo, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy así? El propio Dios ha sentido todas tus dolencias aquí en la tierra. Él ha bajado como un hombre y ha probado que es vivir en esta carne. Él conoce muy bien todo aquilo que tú pasas. Él entiende muy bien. Por eso también que Dios tuvo que hacer eso, de enviar su propio Hijo, para conocer, para saber, para probar dentro de su propia piel lo que es vivir en esta tierra. Por lo tanto, sepa con toda la certeza de tu corazón que tu Dios conoce muy bien todas tus dolencias y Él siempre está contigo y siempre estará contigo. Entonces Jesucristo fue y pidió a Dios para que pasase aquella copa de Él. Y después, hermanos, Él se quedó tan aflito, que Él ha sufrido una... ¿cómo se llama? Un caso clínico que se llama hematohidrosis, que es sudar sangre. Imagínense, hermano, la aflicción de él era tan grande que su corazón palpitaba y pulsaba y bombeaba con tanta fuerza el sangre, que la sangre venía para sus capilares con tanta fuerza hasta el punto de sus capilares explotarem y el sangre entrar dentro de las glándulas sudoríparas, que son aquellas que producen sudor, y él empezó a sudar sangre. Esto pasa hasta hoy, puede pasar con nosotros, pero eso puede pasar cuando estamos en una aflicción y una tensión tan grande al punto de nuestro corazón bombear así tan fuerte. Mira bien, esté atento al sufrimiento que Jesucristo tuvo que pasar para que tú estuvieses un día aquí escuchando esta palabra, para que tú tuvieses vida, para que tú un día puedas entrar en el reino de la gloria de Dios. Entonces él volvió y encontró sus discípulos todos durmiendo. Mira bien, todos estaban durmiendo. Glorias al nombre del Señor. Entonces él volvió, oró por 3 veces y pidió: Dios, pasa de mí. Pero ahí no pasó el sufrimiento de Cristo, hermanos. Dios le ha dicho: no, tienes que pasar por esta misión. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo empezó, cuando él estaba hablando con sus discípulos, llegaron los soldados y los fariseos, algunos soldados romanos también, para le prender y le llevaron a Sanedrín, que era donde era el concilio de los judíos, donde ellos juzgaban a los pecadores, a los malfeitores, a los ladrones, a los asesinos. Y entonces empezaron a juzgar también a nuestro Señor Jesucristo, buscando para él algo para poder matar, porque ellos tenían envidia de él. No era posible que el rey de los judíos, el rey de Israel, el rey del mundo, sea un hombre así como este. Ellos pensaban en su mente. Entonces le preguntaban: ¿tú realmente eres el Hijo de Dios? ¿Tú realmente eres el Cristo que estamos esperando? Y él ha dicho: sí, yo lo soy. Entonces han dicho: ahí está la blasfemia. Tenemos que prenderle. Entonces, hermano, han llevado a él al gobierno de Pilatos, que era el gobierno romano. Y cuando llegó al gobierno romano ahí con Pilatos, hermanos, ¿qué pasó? Pilatos fue a juzgar y preguntóle: ¿qué pasa? ¿Por qué tu pueblo quiere condenarte y quieres morir? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo también ha dicho: tú lo dices, concordando: sí, yo soy el rey de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Y él ha dicho. Entonces, hermano, Pilato no encontró ningún mal. Vale, tú eres el rey de los judíos, pero esta religión ni siquiera es la mía.
mía, yo no tengo que condenarte por nada, pero el propio pueblo del Señor Jesucristo, sus propios hermanos, el pueblo para el cual Dios envió a Jesucristo, le condenó. Y entonces han dicho a Pilatos, crucifícale, crucifícale. Entonces, vale, Pilatos ha dicho, para que sea hecho vuestra voluntad, yo lavo mis manos porque no tengo nada a ver con eso, no encuentro ninguna condenación con este hombre, pero él entonces será crucificado. Pero mira que pasó, él no fue solamente crucificado, antes de ser crucificado, él fue azotado, hermanos. Y mira bien, imagina en tu mente el Señor Jesucristo Todopoderoso, nuestro Dios, el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, para poder darte vida. Mira lo que él pasó. Él fue azotado y los estudiosos creen que él fue azotado con 40 azotes de un instrumento llamado flagellum o un látigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y se cree que este látigo tenía 3 puntas y en las puntas de las 3 puntas tenían huesos puntiagudos y también piedras de chumbo también, para que cuando azotase el cuerpo de la persona, aquello clavase en su cuerpo y cuando se tirase el flagellum saliese, dilacerase su piel. Imagínate el sufrimiento. Y 40 azotes probablemente Jesucristo sufrió. Bendito sea el nombre del Señor. Mas no bastó, hermanos, no bastó. Mira bien que Jesucristo ha pasado por ti. Nuestra Pascua ha pasado. Mira bien, no pasó sobre eso. Los soldados romanos convocaron toda la cohorte del Pilatos, todos los hombres poderosos de Pilatos, y se llegaron acerca de Jesucristo Todopoderoso y le han dicho, tú eres el rey de los judíos, entonces vamos a poner una vestimenta digna de un rey. Y le han puesto entonces una vestimenta de gala, una vestimenta púrpura o roja como está escrito, y una corona de espinos. Un rey tiene que tener una corona, entonces le han puesto sobre su cabeza una corona de espinos, han clavado sus espinos en su cabeza y puesto entonces esta vestimenta y le dieron una caña para su mano, porque así los reyes hacían, tenían siempre ahí su cetro, y empezaron a burlarse de él, escarnecerse y arrodillaban perante el Señor Dios Todopoderoso y le decían, salve al rey de los judíos, y arrodillábanse delante de él, y no bastase, cogieron su caña y le pegaron en su cabeza y ríanse de él, y le golpeaban y le decía, profetiza, ¿no eres tu profeta? Dice que te está golpeando, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí entonces, después de escarnecer de la faz, del rostro de nuestro Señor Jesucristo, le llevaron hasta el Gólgota, un local que estaba más o menos 5 a 9 kilómetros de distancia del centro de la ciudad, y él tuvo que cargar su propia cruz. Ahí Dios tuvo un poco de misericordia también, y el pueblo también tuvo un poco de misericordia, y cogieron a Simón Cirineo para le ayudar a cargar su cruz. Mira, 5 a 9 kilómetros, un hombre después de sufrir 40 latigazos por tu alma para que tú pudieses tener vida, él ha sufrido. Mira bien lo que él ha sufrido, hermano. Eso tiene que entrar en nuestra mente, el sufrimiento, el amor que Dios tiene por ti. Bendito sea el nombre de Dios. No puedes nunca más pensar que tú no eres amado. Tú nunca más puedes pensar que tú no tienes familia. Tú nunca más puedes pensar que estás solo. Tú nunca más, porque hoy tu entendimiento se va a abrir. Tú vas a comprender el amor de Dios Todopoderoso, porque no son solamente palabras. Yo puedo hablar aquí y hablar, pero existe una cosa que se llama Espíritu Santo Consolador, y es que entra dentro de tu corazón y habla para ti diciendo, esto que él está diciendo es la verdad, esto que él está diciendo es verdad, esto que él está diciendo es verdad, porque hoy el mundo es de mentira y yace en el maligno, como está escrito en la palabra. Todo es mentira, todo lo que vemos, todo lo que comemos es mentira, los alimentos son mentira, lo que vemos en la película es mentira, lo que nos dan en la facultad, en los estudios son mentira, los médicos estudian muchas cosas que son mentiras, bendito sea el nombre del Señor, pero existe una verdad de que Dios te ama y ha enviado su propio Hijo para morir por ti, para que puedas tener vida. ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te entristeces? Nunca más podrás entristecerte. Si conoces con profundidad el Evangelio, no te puedes entristecer más. Bendito sea el nombre. ¿Están comprendiendo un poco? ¿Están sintiendo un poco del amor de Dios? Este es el amor de Dios que te crió. No es tu padre y tu madre que estás te amando. Este amor también es bueno, pero mejor es el amor de Dios Todopoderoso que te ha creado. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí llegó 9 kilómetros cargando la cruz, todos le injuriando, todos escarneciendo de él. No es el profeta que sana a las personas. Entonces le clavaron con clavos de 18 centímetros, uno en cada muñeca y también en sus tobillos, en sus pies. Y se mantuvo ahí desde el mediodía del día de la Pascua, hermanos. Mira bien, al mediodía él fue clavado en la cruz con clavos de 18 centímetros, sufriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la ciudad podría ver, como dice la palabra, porque el Gólgota era un local alto para que todos pudiesen ver, y era una humillación muy grande. A sus dos lados estaban también 2 salteadores, 2 ladrones, para que pudiese cumplir la palabra de Dios, porque Isaías una vez escribió que era aquel que nos iba a quitar el pecado, sería muerto junto con los inicuos, junto con los pecadores, y él estaba ahí al medio, y a sus lados estaban 2 ladrones, y delante
delante de él los fariseos, todo el pueblo riendo de él. Tú no has dicho que es el Hijo de Dios, qué blasfemia, tú no puedes hacer nada, todo con envidia, porque eran hombres simples, no comprendieron que Dios tenía que venir primera vez de forma simple, montado en un jumentinho, en un jumento, un animalcito, no sé cómo se dice, un asno, para después volver otra vez en su gloria, en las nubes, al destra del Padre. No han comprendido eso, porque eran hombres soberbios, eran hombres que pensaban que Dios estaba solamente con ellos, y hasta hoy los judíos son así. Si te vas ahí a Israel y preguntas cuál es el pueblo de Dios, ellos van a decir, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eran soberbios, y pensaban que Dios estaba solamente con ellos, pero la soberbia es de las peores cosas que puede existir, hermanos. Pon en tu mente, soberbia, arrogancia y vanidad, que es se sentir superior a los otros, es de las peores cosas. Orgullo son de las peores cosas. Tantas cosas que nos preocupamos, y de estos púlpitos aquí de las iglesias evangélicas protestantes sale consejos para tantas cosas, pero soberbia, arrogancia, envidia no, y vanidad, nadie habla sobre eso. El sentimiento de superioridad, pero este sentimiento tiene que salir. Yo creo de todo mi corazón, porque cuando miro a vuestros ojos yo veo personas santas, hombres y mujeres de Dios, santificados de Dios. Esto no llega a nosotros, pero también nunca va a llegar sobre nosotros. La protección de Dios, del Espíritu Santo, no permitirá que este espíritu maligno que hizo que Lucifer cayese del cielo, nunca va a llegar sobre nosotros, hermano. Nunca va a llegar sobre nosotros. Nosotros debemos responder con mucha fuerza y decir amén. Nunca llegará a nosotros. Nunca me pensaré que soy superior a los otros. Entonces, hermanos, Jesucristo ha pedido agua. ¿Pueden darme agua? Imaginemos sufriendo casi a la muerte con hemorragia, perdiendo sangre, sufriendo en la cruz. Al mediodía, entre el mediodía y las 3 de la tarde, él ha dicho, ¿pueden me dar de beber? Entonces, no sé cómo es que estaba ahí, pero algunos estudiosos creen que los soldados romanos han cogido una esponja y han mojado en el vinagre y han pasado en su boca. Pero esta esponja y este vinagre, hermanos, era utilizado en los baños públicos de esa ciudad. Los romanos tenían esta costumbre, porque se limpiaban en los baños, se limpiaban con la esponja y después ponían en algo ácido, que era el vinagre, para limpiar la esponja. Y con eso han dado de beber agua a nuestro Señor. Y le han puesto en su boca y le han dicho, podamos ver si Dios le viene a salvar. Y le decían, ¿no eres tú que dices que salva a las personas, perdona los pecados, sana a los enfermos? Sálvate a ti mismo y sale de ahí. Y los propios ladrones que estaban cerca de él le decían lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, hermanos, pasó una cosa. Al mediodía, cuando él fue clavado en la cruz, no sabemos lo que pasó, se fue un eclipse, lo que pasó, pero ha venido una oscuridad muy grande, tinieblas sobre Jerusalén. Y hermanos, estábamos en la Pascua, todo el pueblo judío que vivía en otros países estaban ahí celebrando la Pascua en Jerusalén. Y ha venido al mediodía, desde el mediodía a las 3 de la tarde, una oscuridad sobre Jerusalén. Pero no pasó, no se quedó solo así. A las 3 de la tarde, cuando él ha dicho, está consumado y a ti te entrego mi espíritu, la tierra tembló, las rocas se hundieron, como está escrito en la palabra de Dios, los sepulcros fueron abiertos. Y cuando Jesucristo resucitó, él no resucitó solamente él, resucitó también muchas personas por el poder de él. Imagínense la transformación. Entonces las personas que estaban ahí, que les habían acabado de injuriar, de escarnecer, empezaron a bater en sus pechos, a golpear a sus pechos y a decir, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y muchos pensaban, los sacerdotes pensaban, está acabado esta obra, esto que este hombre predica, que tiene que amar a todos, que él es el rey, que un día va a traer el reino de Dios para la tierra y va a dar a felicidad, y aquellos que le siguen, que negan a sí propios y cargan a su cruz, esas personas iban a tener felicidad y van a servir, y un día va a encontrarse en su reino, que él va a volver. Esto todo va a acabar, pero no acabó, hermanos. Está aquí 2000 años después, el cuerpo de Cristo, la presencia de Dios Todopoderoso está aquí en nuestro medio. Tenemos un gloria para dar, pero el poder, Cristo vive. Esto es nuestra Pascua, que Cristo al tercer día, en el domingo, un día como hoy, algunos estudiosos creen que este domingo pasó en un día 7 de abril en nuestro calendario, hermanos, en el año 30 o 31 de nuestra era, después de Cristo, el año 30, 31, él ha sido muerto. Bendito sea el nombre del Señor, pero al domingo ha resucitado y ha aparecido por 40 días a su pueblo diciendo, aquí estoy, voy a volver para el Padre, pero enviaré su Espíritu Santo para nos guiar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermanos,
Esto fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, una aflicción, un hombre que nunca ha pecado, nunca ha hecho un mal. Él fue abandonado por todos sus apóstoles, fue negado por Pedro por 3 veces. Pedro sintió vergüenza y ha negado conocerle. Judas le ha traicionado, él ha sentido dolor físico, dolor emocional, escupieron en su faz, le daban puñetazos. Han dicho, tú no eres profeta, tú no eres santo, tú no eres hombre de Dios, ¿qué ahora qué vas a hacer? Pero él estaba se entregando. Él no fue muerto, hermanos, no le mataron, él se entregó. Eso debe quedar bien claro en nuestra mente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermanos, la obra de Dios es maravillosa y contar esta historia también es maravilloso. Estas palabras son las palabras más preciosas que podríamos un día oír, que son las palabras de Dios. Pero lo que yo quiero llamar la atención fue de un punto muy interesante. Nosotros hemos leído, hermano, ahora fíjense totalmente que ahora es una enseñanza, ¿no? Jesucristo ha dicho para su Padre, Padre, pasa de mí esta copa, esto que voy a sufrir, todo eso que voy a pasar, porque él ya sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Él conocía cómo que los romanos ejecutaban a las personas. Entonces él ha dicho, Padre, pasa de mí esta copa. Yo no quiero pasar por eso, estoy sufriendo mucho, estoy agoniando. Imagínense la tensión de él. Entonces yo pregunto a los hermanos, él oró eso por 3 veces, pidiendo a Dios, pase de mí eso. ¿Cuál era el deseo del Señor Jesucristo en ese momento cuando él estaba pidiendo eso? Pueden responder, si no tengan vergüenza. El deseo de él era ¿cuál? Que pasase esa copa de él, que él no pasase por el sufrimiento que él iba a pasar, ¿no? Su deseo era ese. Pero él ha dicho, Señor, que no sea hecha mi voluntad. Mi deseo es ese, pero si tu deseo es que yo pase, que yo tenga esa misión, yo voy a hacerla. Yo sé, tú ya me has revelado que yo soy el Cordero Pascual, que yo soy tu Hijo, que yo estuve contigo desde la eternidad, que tú me has dado todo el poder del universo, ya me has revelado eso, yo ya he comprendido eso a través de tu palabra, ya sé cuál es mi misión aquí en esta tierra. Pero, Señor, yo no voy a aguantar pasar por eso, dame fuerzas. Entonces, él ha deseado no pasar por eso, hermanos. Y en nuestra vida, nosotros muchas veces hacemos como Jesucristo ha hecho. Y nos guiamos y nos movimentamos a través de nuestros deseos, ¿no? Pero, como Jesucristo ha hecho, porque nosotros somos carne y tenemos deseos y nos seguimos por esos deseos. Pero en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo ha dado un consejo. Mira bien. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. Y ellos se oponen uno contra otro para que tú no puedas hacer aquilo que tú quieres. Así está escrito, hermanos. Mira bien, en Romanos capítulo 13, versículo 14, Pablo está diciendo, hermanos, no estén ahí en borrachos, dados al alcohol, en peleas, en envidias, en porfías. No, sed santos y revestidos del Señor Jesucristo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira bien. Otra vez en Gálatas capítulo 5, pero desta vez en versículo 24, Pablo ha dicho, los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos en la cruz, juntamente con Cristo. Los que son de Cristo han crucificado sus deseos, sus pasiones también ahí en la cruz. Estos versículos que hemos leído, hermanos, están de acuerdo a las propias palabras de Jesucristo. Que cuando él hablaba para sus discípulos, imagínense aquí Jesucristo hablando con vosotros. Imagínense, Jesucristo aquí, hermanos, hablando con vosotros. Y él decía así, en Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesucristo decía a todos, si alguno quiere seguir a mí, si alguno quiere ser llamado cristiano, si alguno quiere servir a mí, creer en mí y seguir mis mandamientos, una cosita, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Nosotros ya hemos explicado que esta cosa de tome su cruz, ya hemos explicado lo que significa. Muchas personas piensan que es o qué, el sufrimiento del día a día. Mi hijo nació y ahora tiene una enfermedad. Ay, qué cruz que yo estoy cargando. Mi hijo está con una enfermedad. O entonces,
ha pasado un momento en mi vida, está difícil, perdí empleo, mira la cruz que yo estoy cargando, es muy difícil. No es en respecto a estos tipos de sufrimientos. Estos sufrimientos, como hemos explicado, estos pasan tanto con los impios como también con los que son impios, con los impios y con los justos, hermanos. Y la mayoría de las veces, 90-95% de nuestros sufrimientos son causados por nuestras propias elecciones, nuestros propios actos, ¿vale? Eso debe quedarse en nuestra mente. La cruz que Cristo está diciendo, ¿qué es? Él está diciendo así, miren, hermanos, y acaten, pongan esta enseñanza dentro de vuestro corazón. Pongan esta enseñanza dentro de vuestro corazón. Cargar la cruz y seguir a Cristo es cargar un instrumento de muerte. Cruz es un instrumento de muerte, sirve para morir. ¿Qué esto quiere decir? Que todos los días tú vas a vivir como si tú fueses a entregar tu vida para Cristo. Tu amor por el Señor Jesucristo debe ser del mismo amor que Él tuvo por ti. Él se ha entregado tu vida por ti y tú debes vivir tu vida de forma que entregues ella para ti. Imagínense si ahora el Estado de España hace una ley que dice, es prohibido alabar a Dios y alabar al cristianismo. Es prohibido reunir y hacer culto al Dios cristiano. Imagínense. Y nosotros empezamos a hacer cultos, pues somos muy fervorosos y entran aquí la policía. Pero la policía, imagínense que es muy mala, no solamente va a prender y a poner en la cárcel, como también va a matar a las personas que desobedecen a esta ley. ¿Cómo sería? ¿Estaríamos prontos? ¿Tendríamos fuerzas para continuar aquí? No, yo no voy a negar a mi Dios. Yo creo que Dios existe. Yo siento Él. Yo soy un cristiano. Yo voy a continuar sirviendo a Él. Me puedes hacer lo que quieres. Debemos vivir nuestra vida siempre pensando si estamos prontos para hacer esto. Pero no, cuando dice la palabra de Dios, cargar su cruz, no significa solamente que en estas situaciones vamos a dar nuestra vida para Él. No solamente eso. Significa que en nuestro día a día, todo lo que nosotros hacemos, la gestión de nuestro tiempo, si dormimos o si despertamos, si comemos o si ayunamos, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos no pensamos en nuestros deleites y nuestros deseos, pero pensamos en los deseos y deleites de Dios, pues los deseos y deleites de Dios son mejores. La voluntad de Dios es mejor. Sean inteligentes y escojan el mejor camino, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aprovecha el poder de Dios y el Espíritu Santo de Dios que viene sobre ti hoy. Y agarra eso con todas tus fuerzas y dice para ti mismo, yo no voy a soltar, yo no voy a librar de este poder y de esta fuerza que siento. Yo voy a practicar esto como estoy escuchando, porque el Cordero Pascal que ha dado la vida por mí me ha dicho que tengo que hacer y voy a hacer. Glorias a Dios. Hermanos, hay más versículos. Mira, el cristianismo es eso, es negarse a sí mismos. No satisfagáis los deseos de esta carne. Después vamos a explicar lo que significan los deseos de la carne, hermanos. Pero fíjate bien, hay más versículos. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 está escrito: vosotros ahora son cristianos. El tiempo que queda en carne, en vida aquí en la tierra, no satisfagáis los deseos, sino sigue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. No satisfagáis los deseos. Y hay más, hermanos. Mira Efesios 2, versículo 3. Efesios 2. Si quieren marcar, lean después Efesios 2. Y 1 Pedro capítulo 4 también. Mira bien. Dios nos ha revelado la gloria de Cristo. Él ha dicho: nosotros, antes de conocernos a Cristo, vivíamos según los deseos de nuestra carne. Me da la gana de hacer una cosa, yo hago. Me da la gana de hacer otra cosa, yo hago. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, personas malas. Pero Dios es rico en misericordia y por su gran amor nos amó, ha dado su Hijo por nosotros y ha dado vida para nosotros. Y juntamente con Cristo nos ha resucitado, nos ha traído para la gloria, nos has quitado del Egipto, de la esclavitud, y ahora somos cristianos. Para que podamos sentar en los lugares celestiales junto con Cristo y para que en el futuro podamos disfrutar de las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira bien, que Pablo está diciendo, voy a repetir. Antes seguíamos los deseos de nuestra carne y lo que venía a nuestra gana y nuestros pensamientos. Pero ahora somos cristianos.
y vamos a disfrutar y sentar con Él en los lugares celestiales. En el futuro vamos a disfrutar de la abundancia de la gracia. Que Él estaba diciendo, antes seguíamos nuestros pensamientos y nuestros deseos, pero ahora somos cristianos, ya no seguimos más nuestros pensamientos y deseos, pero ahora vamos a disfrutar de la abundancia de la gracia. Es esto que Él está diciendo, hermanos. Lo que quiero decir con esto todo, fíjense bien, hermanos, de la misma forma que Jesucristo tenía sus deseos, que Él estaba en la carne también, y su deseo allí no era cumplir con su misión, no era ofrecerse, deseo de su carne, pero su espíritu sabemos que estaba diciendo, no, tienes que forzar. Y lo mismo pasa con nosotros. Estamos en una pelea entre este cuerpo que tú estás mirando es la fuente del mal y de nuestros deseos y pensamientos. Pero dentro de él existe algo espiritual, trascendental, de otra dimensión que llamamos de nuestro espíritu. Y él nos está siempre diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer las cosas bien, tienes que entregarte para Dios, tienes que creer en Jesucristo y servirle. Porque nuestro espíritu está diciendo y nuestra carne dice otra cosa. Hermanos, es una pelea. Pero os digo una cosa, Dios no hace acepciones de personas, como dice en la palabra de Dios. Unos no nacen con más fuerza para decir no a la carne y decir sí para lo espíritu. Todos nosotros tenemos la misma fuerza y hemos nacido con la misma capacidad para decir no a la carne y sí al espíritu. Es una cuestión de escoja. ¿Quieres decir no a la carne y decir sí al espíritu? ¿Quieres obedecer al ángel y entrar dentro del río y estar totalmente sumergido del río? Eres tú que escoges, está delante de tu mano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros somos muchas veces perezosos. Es esto la palabra. Nosotros somos perezosos y no queremos coger esta batalla. Hermano, nuestra batalla no es contra la carne ni contra el sangre, pero es contra las hostes espirituales de la maldad. Nuestra batalla es esa. Hermanos, todos nosotros que estamos aquí, estamos en el mismo patamar. Todos nosotros tenemos la misma batalla, igual a Jesucristo. Él ha tenido una batalla. ¿Cuál fue? Decir no a la carne, a su deseo. Él también quería estar en casa, hermano, disfrutando de la ladera, del fuego, calentito, con su madre, con sus familiares, o indo pasear en el Monte de los Olivos y sacar unas fotos, de hacer unas fotos ahí. Hermanos, ¿qué quiero decir? Los deseos de la carne no son solamente, como oímos muchas veces, las concupiscencias, el deseo de mentir, el deseo de tener rabia, rencor, otros deseos, como por ejemplo los sexuales que pueden llevarnos a muchos pecados, a destruir familias y matrimonios. No solamente eso. Deseos, son todo el tipo de deseo. Hermanos, fíjense, nuestra carne y mi carne también. Muchas veces las personas me dicen de mi familia, pero Víctor ha nacido diferente. Víctor es diferente. Él tiene alguna cosa diferente porque él está siempre ahí sirviendo a Dios y no sé qué, y leyendo la Biblia y orando. Él ha nacido diferente. Son, ¿cómo se dice? Disculpas. Son disculpas, hermanos, que las personas dan. Son excusas que las personas dan. Hermanos, estamos todos en la misma batalla. Estamos todos aquí para honrar a nuestro Señor. Hermanos, miren para cómo está este mundo lleno de pecados, hermanos. Las personas no están comprendiendo nada, blasfemando contra nuestro Dios. Y Dios os llama a cada uno de vosotros como soldados de Cristo Jesús. Vamos para la pelea, vamos a pelear contra carne y vamos a disfrutar de la abundancia de la gracia, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra está larga hoy, pero no ha acabado. Vamos a aguantar un poquito más, hermanos. Vamos a continuar con la comunión. Nuestro deseo, ¿cuál es? Nuestro deseo es coger y beber una agua fresca y de echarnos en la cama y ver una película. Pero ahora vamos a decir no para nuestro deseo, pues sabemos que lo que sale de aquí es bueno para nuestra alma y nuestro espíritu. Bendito sea Dios. Solo un poquito más, hermanos. Bendito sea Dios. Han comprendido la cuestión del deseo. Esto tiene que ser bien fijo. Hermanos, nosotros que estamos aquí del ministerio, hablando muy abiertamente con todos vosotros, tenemos mucho trabajo. Cuidar de un hermano, orar por el hermano, ayunar por cada uno de vosotros para que Dios venga y os llene del Espíritu Santo. Hay mucho trabajo. Ayuno, oración, dedicación. Vaya a recoger uno, como los hermanos evangelistas hacen. Va a la calle orar, a la calle predicar. Llama a un hermano por teléfono preguntando qué pasó. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no estás en el culto? Y por veces ese tipo de cosas, todo que es ese tipo de trabajo, es difícil y nuestra carne no quiere hacer. Tal como Jesucristo no quería hacer lo que Él hizo, tú también no quieres. Pero la realidad es esa. Tienes que pelear contra eso. Tienes que decir no. Ahora yo ya he visto muchas películas con mi esposa y tal, ahora voy a orar un poco.
y voy a pedir a Dios un poco más del Espíritu Santo de Dios. Yo ya he hecho esto, vamos a gestionar el tiempo. No que esto sea prohibido, hermanos, pero necesitamos de dividir el tiempo y gestionarlo bien. Bendito sea Dios. Hermanos, otra cosa muy importante. No debemos solamente negar nuestros deseos, pero debemos también ser participantes del sufrimiento de Cristo. Mira cómo dice la palabra, para encerrar. Mateo 5:10, Jesucristo ha dicho, las bienaventuranzas, ¿no? ¿Cómo ser feliz? Y él ha dicho, el feliz es aquel que es justo, el feliz es aquel que me busca, el feliz que ama la justicia. Y él ha dicho, el feliz son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Feliz son las personas que padecen persecución por causa del reino de Dios. Y él ha dicho, felices serán vosotros cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Mira bien, felices serán vosotros cuando por mi causa de Jesucristo, padeceren persecución, os vituperen y os persigan, y digan toda la clase de mal contra vosotros. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Queremos tener un galardón grande en los cielos? ¿Queremos tener? No. Entonces debemos, ¿qué? Padecer persecución. Debemos hablar de Jesucristo, vivir una vida santa para despertar en los corazones malos esto que está aquí, vituperaren, perseguirem, decirem toda la clase de mal contra vosotros mintiendo. Mira bien, hermanos, Jesucristo ha dicho, si el mundo os aborrece y os odia, quédense felices porque también me ha aborrecido a mí. Si me han perseguido a mí, también han de perseguir a vosotros. En Timoteo está escrito, hermanos, todos los que quieren vivir piadosamente para Dios, todos los que quieren vivir piadosamente para Dios padecerán persecución. En Filipenses está escrito, hermanos, porque a vosotros es dado esta revelación de Cristo. A vosotros es dado esta revelación de Cristo. No solo para que vosotros creen en Él, pero que también padezcáis por Él. Vamos a trabajar, hermanos, y vamos a honrar y dar toda la gloria y todo el poder para nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito en diversas pasajes, en Romanos, que seamos participantes del sufrimiento de Cristo, para que seamos participantes de su herencia, como está escrito en Romanos, en tantas partes, hermanos, bendito sea Dios. Entonces estás diciendo, hermano, que debemos sufrir por el Señor, que no voy a ver la tele, que no voy a ver películas, que no voy a disfrutar de nada de esta vida, de mis deseos. No, no es esto. Yo quiero decir que debemos gestionar nuestro tiempo y poner en primer lugar a nuestro Señor, a estar siempre en la mente. Yo estoy haciendo esto, pero es para la gloria de Dios. Si vas a ver una película, ve una película cristiana que va a traer cosas buenas para ti, que sea todo para la gloria de Dios. Hermano, es difícil, orar es difícil, ayunar es difícil. Yo no quiero ayunar, mi carne no quiere ayunar, hermano, también todos los ejemplos. Pablo no quería ayunar, Pablo no quería orar, Jesucristo no quería morir por ti también, pero en su espíritu él ha dicho, yo quiero hacerlo, bendito sea Dios. Y de la misma forma nosotros debemos hacer, hermanos, para empezar, hermanos, a tener una vida de oración, para empezar a tener una vida de ayuno. Es difícil, no es fácil, porque todo es con sacrificio. Para lograr cosas grandes es necesario pasar por un proceso grande, hermanos. Y así es las cosas. Empieza difícil, pero después Dios empieza a llenarte, Dios empieza a darte cosas maravillosas, Dios empieza a hablar contigo, Dios empieza a hacer milagros en ti y tú empiezas a sentirte poderoso, lleno del Espíritu Santo, bendito sea Dios, feliz. Empiezas a ver el mundo de forma diferente. Queremos ver el mundo de forma diferente, queremos ver el mundo todo colorido, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para empezar es difícil, hermano, pero después que empieza se queda fácil. El coche para salir, para arrancar cuando está parado es difícil, tienes que poner la marcha más pesada y gasta más gasoil también, pero después que empieza a andar se queda fácil. Así as cosas. Para perdonar en el principio es difícil, pero ¿qué tú haces? Si estás con rancor del hermano, vas a orar y vas a decir, no, Dios, yo quiero perdonar, yo perdono, yo amo a aquel hermano, aquel hermano es maravilloso para mí, él me ha hecho eso, pero yo le amo. Y empiezas así, es difícil, pero después se torna una práctica, se torna fácil, porque el Espíritu Santo empieza a entrar en ti. Es una pelea. Cuanto más alimentas tu espíritu, más tu espíritu tendrá fuerza. Cuanto más tú alimentas tu carne, más tú tendrás fuerza. Si tú continúas alimentando tu carne como tú alimentas, tú vas a parar a dónde, hermano? Tu carne que quedará con fuerza y va a derrotar tu espíritu, bendito sea Dios. Necesitamos de decir no para la carne, para los deseos,
Dios. Hermano, es difícil, pero después que empieza se queda fácil, se queda maravilloso. Es la promesa de Dios. Mira, hermanos, mira que Pablo ha dicho. Pablo estaba diciendo, yo he entregado mi vida para Dios. Hagan lo mismo. El evangelio no es para satisfacer nuestros deseos. Debemos comprender eso. ¿Dónde está el amor por Dios? Ya no existe más. En estas iglesias está todo equivocado, hermanos. El evangelio verdadero ya no existe. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es tan poderoso. Ha sido muerto por nosotros. Nos ha dado la vida para nosotros. Tantas cosas maravillosas. Ya te ha visitado. Tú ya has sentido la presencia de Dios. Tú no eres digno de sentir la presencia de Dios. Yo no soy digno de predicar. Tú no eres digno de escuchar esto. Pero Dios, por su infinita misericordia, hace todo eso para nosotros. Nos debemos aprovechar y decir, Dios, yo te amo. Te haré todo por ti. Entregaré mi vida por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú no te negas a ti y no cargas tu cruz, tú no eres cristiano. Hermanos, esas palabras difíciles y poderosas es porque Dios te ama y Él te quiere dar cosas buenas. Pero para tener cosas buenas, el camino es difícil. Para lograr cosas buenas y altas y poderosas, el camino es difícil. Den glorias a Dios por escuchar esas palabras difíciles. Den glorias a Dios por escuchar esas palabras duras. La vida es así, hermanos. Todo es atrás de esfuerzo. Todo es después de esfuerzo, dedicación. Para llamar a un hermano y preguntar si él está bien es difícil, pero después que empieza se queda fácil. Orar, hermanos, orar. Hermanos, imagínense así, para los niños que están aquí también. ¿Sabe cómo si Dios está en el cielo? Dios está sentado en su trono, imagínense. Y está diciendo así. Quería tanto que Brenda y Sofía hablasen conmigo. Las echo de menos, quiero hablar con ellas. Quiero que ellos me cuenten cómo fue el día en el cole. Dios se encuentra así con cada uno de nosotros, hermano. Queriendo que hablemos con Él, pero pasamos el día y nos olvidamos. Porque el deseo de la carne no es hablar con Dios. El deseo de la carne es satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué que existe el ayuno? Para no satisfacer un deseo de la carne. Es una herramienta muy fuerte para fortificar nuestro espíritu. Si tú no te fortificas, como ya he predicado muchas veces, estamos en la apostasía, Jesucristo está viniendo, yo no sé cuándo es, pero los señales están ahí, yo siento Dios para decir esto. Si tú quieres tu próxima descendencia, o si tú quieres mantener en esta cosa maravillosa que estás aquí, hay que ser así, si no, no vamos a pasar por lo que viene. Ahora ha salido una ley aquí en España que prohíbe, por ejemplo, si Dios poner en mi corazón, fíjate bien, Junior, si Dios poner en mi corazón, para que yo vá a una clínica de aborto y decir que Dios no está contento con eso, yo puedo hacer trabajo comunitario o entonces coger una pena de prisión de 3 años y 6 meses. Soy prohibido de decir por la ley que Dios no se agrada que maten sus niños dentro del vientre. Hermanos, los señales están ahí, las cosas se van a apretar. En Francia es prohibido yo decir la internet o en casa o en cualquier local, yo decir que Dios puede sanar la homosexualidad, que Dios puede dar fuerzas para vencer la homosexualidad. En Francia es prohibido. Si un médico quiere hacer una consulta para ayudar a una persona a dejar de ser homosexual, mismo que la persona quiera, es prohibido. Es prohibido. Esto está se quedando Sodoma y Gomorra. Va a bajar fuego de los cielos. Pueden creer o no pueden creer. Pero Dios está en el cielo, dispuesto para derramar las cosas maravillosas para Dios. Milagros, revelaciones, una vida santa. Dios preparará para ti lo que tú quieres. ¿Qué necesitas? ¿Es un esposo? ¿Es una esposa? ¿Quieres hijos bendecidos? ¿Quieres tener un matrimonio bendecido? ¿Quieres tener salud? En los últimos años quieres que tu matrimonio se transforme, que sea maravilloso. Todo Dios puede hacer, hermanos. Mira que Pablo ha dicho, cuando él ha dicho así, he sufrido, he entregado mi vida para Dios, he vivido una vida piadosa. Mira que ele ha dicho, hermanos, esto es maravilloso. Yo, Pablo, he llevado siempre, en todas las partes donde yo iba, he llevado la muerte de Jesucristo en mi cuerpo. O sea, he vivido una vida dando mi vida para Dios, ofreciendo mi vida para Dios. Para que también la vida de Jesucristo sea manifiesta en nuestros cuerpos. Pues nosotros vivimos siempre entregando nuestra vida por Jesús. Para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestra carne.
de manera que la muerte obra en nosotros vida. Si tú ofreces tu vida para Dios, tú vas a tener cada vez más vida. Si vives con una vida más piadosa, o sea, más dedicada para tu Dios, tú vas a padecer persecución, tú vas a padecer tribulación, las personas te van a escarnecer. Si yo voy a predicar ahora con mucha valentía, eso que era bueno, ¿eh? Yo voy a predicar ahora en la clínica del aborto, decir, mira, tú tienes un Dios que te ama, estás matando a tu hijo y estás trayendo para ti maldición, porque así es, hermano, lo que sembramos cosechamos. Esa persona va a sufrir, mata a su hija en el vientre, va a sufrir, va a venir esas consecuencias. Si yo voy a decir eso, ¿qué voy a padecer? Prisión, como Pablo padeció prisión. Hermanos, cada uno en su función, cada uno según su fe, pero nuestro pensamiento debe ser entregar nuestra vida para Dios. Pero no era ese el versículo que yo quería leer, hermanos. Era un otro versículo que Pablo ha dicho. Hermanos, mira. Entonces vamos a sufrir. El hermano está diciendo que vamos a sufrir. Mira bien el tipo de sufrimiento que Pablo ha pasado. Él ha dicho, yo he entregado toda mi vida para Dios. Y la verdad es que yo padecí muchas tribulaciones. Mira bien. Padecí tribulaciones, mas no fui angustiado. Padecí apuros, pero no fui desesperado. Fui perseguido, mas no fui desamparado. Fui derribado, pero no destruido. Hermanos, los ímpios, las personas que no son justas, las personas que giran las espaldas para el sufrimiento de Cristo. ¿Sabe qué es lo que dice en Proverbios 28, versículo 1? Que los ímpios, sin que nadie los persiga, ya están huyendo. Pero los justos son valientes como león. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos pasar lo que sea, pero en nosotros no hace nada. Y eso realmente ha pasado. Pablo un día estaba en la prisión por predicar. Jesucristo estaba en la prisión junto con Silas. ¿Y qué le hacía ahí? Cantaba himnos y alababa a Dios. ¿Estaba triste? No. Pero nosotros por cualquier cosa nos quedamos tristes. ¿Por qué? Aún no estamos viviendo, entregando nuestro cuerpo, nuestra vida para el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra, aquel que vive, que aquel que la muerte de Cristo está en su cuerpo, la muerte va a obrar vida. Bendito sea el nombre del Señor. Estarás atribulado, mas no estarás angustiado. Estarás en apuros, mas no estarás desesperado. Serás perseguido, mas no serás desamparado. Serás derribado, pero tú no serás destruido. Estarás como Pablo en la prisión, sufriendo, padeciendo por ser santo y justo. Hermanos, las cosas se van a apretar, hermanos, dentro de poco. Yo no sé si es contigo, si son con tus hijos, pero las cosas, las leyes van a apretar, están ahí los señales, la apostasía está ahí. Las personas son ateas, no tienen más dirección, ya no tienen más un eixo, un algo, ya no tienen más una forma de reglar, de cómo establecer la moral y la ética. Las leyes están avanzando, hermanos, se quedará difícil. Debemos hacer alguna cosa, bendito sea Dios, pero nosotros no. Ni siquiera estamos atribulados, pero estamos angustiados. Pero Pablo ha dicho, estarás atribulado, pero no estarás angustiado. Serás como Pablo en la prisión. Estarás preso, pero estarás cantando himnos y orando a Dios. ¿Y sabes lo que va a pasar cuando estuvieres pasando por tribulación? Y tú no serás angustiado, pues vas a estar cantando. Dios va a enviar un temblor de tierra y va a romper las cadenas. Fue así que pasó con Pablo. Él estaba cantando y orando. Mira bien, una persona que entrega su vida para Dios, ¿qué ha hecho? Dios ha enviado un temblor de tierra. Las cadenas se rompieron. Y cuando él ha mirado cantando el himno, ha venido el poder de Dios. Las cadenas se rompieron. Está escrito en Hechos, hermano. Es palabra de Dios. Debemos tener fe para eso. Bendito sea el nombre del Señor. Está cayendo la fe ahí. Está cayendo la fe, hermanos. Bendito sea el nombre. Necesitamos de fe. Póngase un poco más en comunión. Diga no para tu corazón. Diga no para mi deseo, ni no para mi carne. Yo necesito de Dios. Dios es mi vida. Yo es todo lo que necesito. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué ha pasado entonces con Pablo, hermanos? Cantando himnos y orando a Dios. Dios envió un temblor de tierra, rompió la cadena y cuando él vio ya estaba sano. ¿Sabes qué aún ha hecho? Aún el seguranza, el hombre que cuidaba del cárcel, aún se convirtió. Y él bautizó aún ese hombre. Con su prisión ha traído una alma para Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Los ímpios, sin que nadie les persiga, están huyendo, pero los justos son valientes como león. Estaban los discípulos de Jesucristo en el barco, bendito sea el nombre del Señor. Ha venido la tribulación, ha venido una tormenta en el mar, en la mar. ¿Qué pasó? Jesucristo estaba durmiendo porque estaba con tanta paz.
¿Por qué? Porque las personas pasarán por tribulaciones, mas no serán angustiados. En apuros, mas no serán desamparados. Y los discípulos estaban todos preocupados. Señor Jesús, despierta. Vamos a morir. Mira el mar cómo está. Bendito sea Dios. Y Jesucristo ha despertado todo tranquilo. ¿Qué pasa con vosotros? No tienen fe aún. Aún están conmigo. Han visto tantos milagros y no tienen fe. Hermanos, la unción de Dios que estaba en Jesucristo debe caer sobre la iglesia. El poder y la autoridad para decir no. Tú vas a mandar en tu corazón, tú vas a mandar en tu cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene fe, debemos despertar la fe. Si es para servir a Dios sin fe, no podemos servir a Dios sin fe. Bendito sea el nombre del Señor Dios. Glorias al nombre del Señor Dios. ¿Dónde están los amantes, los enamorados por Dios, que pasan todo el tiempo pensando en su Padre? Tu Padre te ha dado toda la vida y todo lo que necesitas, pero aún tú no te acuerdas de Dios ni siquiera. ¿Dónde están las personas que aman a Dios, que entregan su vida para Dios? Cristianismo es eso. Nega tus deseos. Tienes que gestionar tu tiempo. Tienes que hacer las cosas bien. Bendito sea el nombre del Señor Dios. Voy a repetir una vez más, hermanos. Seremos atribulados en todo tiempo, pero no angustiados. Hubo un mártir, hubo un hombre llamado Esteban. Ellos vivían el primer amor. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y él predicaba para los judíos y decía: vosotros han matado al Cordero de Dios, al Mesías, a vuestro propio Dios. Vosotros han matado. Y ellos entonces cogieron las piedras y le atiraban a él y le mataron. Pero ¿qué pasó? Él estaba atribulado, pero él no estaba angustiado. ¿Qué le ha visto? El propio trono de Dios. Imagínense, hermanos, certamente Dios no ha dejado que él pasase dolor ninguno. ¿Por qué? Él estaba viendo el trono de Dios mientras levaba con las piedras. Daniel, un hombre que ha dicho no para sus deseos. No, yo no voy a comer de esta comida que ha sacrificado a los ídolos. No, yo voy a permanecer firme en aquello que mis padres me han enseñado. ¿Y qué pasó? Cuando llegó ahí en el fuego, en el horno del fuego ardiente, ¿qué pasó? Nada les pasó. La única cosa que fue quemada fueron las cosas que le prendían sus manos. Y cuando miraban para adentro, no estaban 3 personas, ahí estaban 4. Y uno de ellos parecía con los ángeles, así dice la palabra de Dios. Creemos en eso. Lo que va a parar a ti, nada te va a separar de las manos de Dios. Nada te va a separar de las manos de Dios. Escuchen vosotros las duas que están ahí. Nada os separará de las manos de Dios. Dios las ama y nada las quitará de la mano de Dios. Vosotros son piedras preciosas para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo no va a dar la muerte para vosotros, porque Jesucristo ya ha sido muerto por nosotros. Solo nos resta vida y más nada. Solo nos resta vida. Vamos a descubrir las cosas de nuestra carne. Nuestro deseo no es venir a los miércoles, escuchar las enseñanzas de la palabra. Mi deseo cuando estoy en casa muchas veces no es leer la palabra, pero yo digo no a mi deseo. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo ha dicho no para su deseo. Aleluya, al nombre del Señor. Vamos a buscar ahora a Dios en oración de todo nuestro corazón. Y vamos a decir: Dios, nosotros te amamos. Tú eres nuestra Pascua. Queremos disfrutar de las abundancias de tu gracia. Yo voy a trabajar para ti. Yo voy a trabajar para ti. La palabra nos dice que debemos ¿cómo se dice? Respetar y oír aquello que nuestros pastores enseñan. Si me pedirem para cocinar algo, yo voy a cocinar. Ahora llegan a un punto más práctico, hermanos. Vamos a juntar nuestras fuerzas, cada uno en una posición, y vamos a traer Dios para este pueblo. ¿Tenemos coraje o no? ¿Somos valientes o no? El ángel ha llegado a Gideón, hermanos. Yo quería parar, pero yo no puedo parar. Escucha bien con atención. El ángel de Dios ha parado delante de Gideón y ha dicho: Gideón, Israel no me ama y no me adora. Bendito sea el nombre del Señor. Israel ha apartado de mis leyes. Y él ha dicho así: Gideón, yo voy a utilizar de ti para traer otra vez la abundancia de la gracia, la felicidad de este pueblo. Y Gideón ha dicho: Dios, de mí, vas a utilizarte de mí. Yo soy el menor de mi casa, yo soy el más pobre de mi casa, yo no tengo fe para nada. Yo soy así mismo, yo he nacido así, yo he nacido mal, yo no tengo fuerza para orar, para orar. Pero él ha dicho: vete con tu fuerza que yo voy contigo. Tú piensas que es así, pero dentro de ti tiene un espíritu fuerte, porque no es tu espíritu, es el espíritu de Cristo Jesús que está en ti. Tú piensas que es débil, pero es Jesucristo que está en ti. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Han comprendido qué ha dicho Dios, el ángel, para Gideón? Gideón, vete con tu fuerza. Yo voy contigo, es con tu fuerza. Es la forma que tú eres. Tú no eres ahí
¿cómo se dice? No tengo palabras en español, una persona cualquiera. Tú no eres una persona cualquiera, escucha bien. El demonio dice para tu mente que eres una persona cualquiera, que vas a sufrir en tu vida, que tú no vas a tener nada, que todo será destruido, que tú no consigues nada, que tú eres un tonto, que tú no tienes mente para nada, para estudiar, para aprender. El demonio dice eso en tu mente, que tú no vas a ser un evangelista, que tú no vas a predicar, que tú no vas a traer la gloria de Dios otra vez para esta ciudad y para esta nación. El diablo te dice que tú no sirves para nada, que tú no tienes fe, que tú no tienes fuerza, que tú eres ahí una cosa del suelo. Bendito sea el nombre del Señor. Es eso que pasa. Parece que yo puedo ver una nube negra sobre las personas, siempre diciendo: tú no eres nada. ¿Quién eres tú? Tú eres el Hijo de Dios Todopoderoso. Tú eres el cuerpo de Jesucristo. Ponga eso en tu mente. Nunca más el demonio te va a decir que tú no eres nada, que tú no logras nada, que tú eres un perdedor, que tú no tienes fuerza para nada. Tú sientes vergüenza de ti. La verdad es esa. Tú sientes vergüenza de ti. Bendito sea el nombre del Señor, porque esta nube negra te está siempre diciendo que tú no sirves para nada, que tú no consigues hacer nada, que tú eres un tonto, no tienes capacidad, porque tú eres feo, porque tú eres gordo, porque tú eres magra, porque eso es que es la carne que está siendo alimentada, y entonces ella tiene fuerza para hablar eso para tu espíritu. Pero hoy viene el Espíritu de Cristo que va a vivir en ti, y tú vas a decir como Pablo ha dicho: yo no vivo en mí, pero Cristo vive en mí. Esta es palabra. Dios sea alabado. Glorificado sea tu nombre, aleluya. Bendito eres. Hermanos, levantaos un poco, por favor. Glorias a Dios. Gloriosas las palabras de Dios. Yo creo que, como el hermano Víctor ha dicho, aleluya, es el punto principal, es el alicerce, ¿no? Es la base de la construcción, es entender estas cosas. Hermanos, por último, muchos años ya vengo preocupado, muy preocupado con la iglesia, con los hermanos. Ha grabado un vídeo estos días en portugués, el canal de portugués, sobre los creyentes casca de huevo. Los creyentes frágil, mi, se dice en portugués, los creyentes mi. Mi, aquellos que, para los hermanos que no entiendes, hay esos que se molestan por muy poquita cosa. Si un hermano mirara así una hermana y él percibí que, vale, estaba mirando un poco torcidito, ya no va más a ser creyente, ya no quiere venir más a la iglesia y por esto y por aquello. Los cascas de huevo, ¿no? Por cualquier cosa. Hermanos, nosotros fuimos puestos delante de la iglesia, es para enseñar la iglesia. Siempre me cobré yo de Dios, ¿por qué que el Señor me ha dado siempre el don para enseñar, pero siempre cobrando mucho? Yo siempre he hablado al Señor, porque, claro, llega a nuestros oídos, ¿no? Que el hermano solo predica qué tiene que hacer, qué hacer. Vemos que los mensajes de las iglesias grandes y hoy en día los predicadores son enseñados a predicar sermones que llaman la atención del pueblo, haciendo promesas, muchas promesas, falsas promesas. Entonces, esto me preocupa mucho porque, hermanos, las promesas de Dios a los hermanos, a la iglesia, nunca fue: hermano, te voy a dar coche, casa y esto, voy a abrir puertas en su vida. Nunca fue. El Señor siempre dijo así: hagáis mi voluntad y lo que vosotros necesitáis le voy a preparar. El Espíritu Santo me ha pedido para hacer esto. Aquí, solo esto ya vamos a terminar. Mirad esta Biblia. Es una Biblia, ¿no? Es una Biblia. ¿Qué significa la Biblia para nosotros? Es la palabra de Dios. Jesús dijo así: ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? Aquí. Vale, entonces esta es nuestra casa. Esta es tú. Sería nosotros. Nosotros, para ser llenos, ser alimentados, estar siempre fuertes, llenos de vigor, salud espiritual, tenemos que estar bajo esta casa. Porque aquí tiene todos los alimentos y nutrientes que necesitamos, ¿es verdad? Porque es la palabra de Dios que nos alimenta, es nuestra comida y bebida.
Pero para que recibimos esta comida y bebida, para ser fuertes, para los días de las pruebas, para un miradita, para esto y aquello, pasa lo que pasa. Resistir en la presencia de Dios, congregando, dando gloria, no venir aquí por lo hermano o por la hermana, tú vienes aquí para escuchar la palabra de Dios, para adorar, para entregar un culto a Él. Entonces, para resistir todo esto, perdonar al hermano, seguir dando un beso en aquel que te odia, en aquel que te todo esto, para estas fuerzas se recibe y puede ser capacitado si está bajo esta casa. Acordaos que la casa que la muerte no pasó tenía la sangre. Esta casa tiene la sangre de Cristo. Entonces, para la muerte no entrar en su vida y mi vida hay que estar bajo de ella. Si está fuera de ella, la muerte va a pasar. Está muerto. Para tener vida hay que estar bajo la casa. Para tener alimentación y fuerzas para resistir todo hay que estar bajo esta casa. Pero ¿cómo hacer para seguir bajo esta casa, para ser fortificado y resistir todos estos malos? Esta es la gran pregunta. ¿Será que yo y tú y nosotros estamos así para resistir todo esto? Hermana, hay una palabra que resume todo esto. La palabra significa obediencia. Obediencia, ¿no? Obediencia. Jesús dijo, aquel que me ama guarda mis palabras. Lo que veo iglesias llenas, hermanos, pero pueblos, tantos hermanos que no están ni ahí para los demás, ni ahí que el compromiso con la iglesia, ni ahí que el alquiler sea pagado o no sea pagado, ni ahí con nada. Él soquer sus propios compromisos, comprar su casa, su coche, esto y aquello, no tiene compromiso con nada. Esas son las clases de creyente que estamos viendo en los últimos días. Entonces las palabras son duras. Yo, hermano, que el Señor puso en mi corazón y siempre habló conmigo. Siervo, si tú estás adelante, es mejor tú entrar en la gloria con un alma do que predicar falso mensaje y llevar todo al infierno y tú ir junto con ellos. Yo, hermano, estas predicaciones va a ser siempre en nuestra vida. Lo que quiero yo y lo que el Señor Dios quiere de todos vosotros es que vosotros crezcáis, hermano, entráis en este río más profundo de todo esto que siempre quise en mi corazón, de ver vosotros fortificados, compromiso con los cultos, compromiso con las palabras, compromiso con las ofrendas, amante de Dios, amante de la palabra, amante del siervo, amante de los siervos, hermano, produciendo frutos, porque si está abajo esta casa, hermano, es como un árbol. Ahora hacéis como vosotros fueis un árbol que está plantado aquí bajo esta árbol. Y está recibiendo todo el agua, el sol, las vitaminas, los nutrientes. Pero si este árbol está abajo aquí, hermano, automáticamente este árbol va a producir frutos. ¿Y por qué hay tantos creyentes sin frutos, hermanos, que van a la iglesia y salen y no hacen nada para el Señor? Es esto que el Señor pone en mi corazón para terminar ese culto, hermanos. Aleluya, bendito que el Espíritu Santo pueda estar siendo afín hoy con vuestras mentes y puede decir, yo soy un árbol plantado a orilla de este río que emana del trono de Dios. Y hay que producir, hermanos, porque un creyente que no produce frutos no está plantada a la orilla del mar, y estos creyentes no van a entrar en la gloria, porque Dios va a cobrar los frutos de nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? Y estos frutos lo que son: traer almas, amar a las personas, compromiso con la iglesia, compromiso con la palabra de Dios, leyendo, orando, sacrificando su propia carne. Esta es la palabra, hermano. Gloria al Cordero de Dios. ¿Vosotros estáis contentos? Claro, parece que es tanta cobranza, más, hermano. Esta es la iglesia. Hermano, ha hecho promesa que Dios va a convertir. Hay muchos muertos que van a resucitar. El Señor ya mostró. Ya muchos muertos en la fe que Dios va a restaurar y va a dar vida por medio de la gracia. Son las palabras duras, pero ellos van a tener vida con estas palabras, que es el evangelio puro, no falsificado, no falsas palabrerías y muchas promesas, va a ser lo que la palabra nos enseña. Y si vamos a poner en práctica, que vamos a tener vida y vida con abundancia. Vamos a agradecer a Dios en el nombre del Señor Jesús.